Verdad es aquello que aceptamos como válido sobre el mundo. Algunas verdades pueden cambiar con el tiempo, porque dependen de la época en la que surgieron. Un ejemplo es el caso de la forma de la Tierra. En la antigüedad, diferentes culturas y religiones afirmaban que la Tierra era plana. Después, se demostró por medio de cálculos científicos que es esférica. Durante milenios y hasta la época medieval, la verdad era dictada en su mayoría por las religiones. Más adelante, con la revolución científica y la ilustración, la verdad pasó a ser generada por la ciencia. En la actualidad, la ciencia sigue siendo la mayor productora de verdades. Sin embargo, desde el año 2010 y hasta la fecha, hay otra fuente de verdad, que cada vez crece más e incluso opaca a la ciencia. ¿Quién o qué dicta la verdad hoy? Pues, se trata de una compleja mezcla de la tecnología informática y las emociones humanas, la cual podemos explicar en dos puntos principales. En la actualidad, las redes sociales son dispositivos de legitimación. Es decir, se cree que si algo está en redes, tiene muchos me gusta y muchos comentarios, entonces debe ser cierto. De este modo, la verdad se dicta por el engagement o viralidad que tiene algo, no por la demostración de que es cierto, ni por pruebas de que lo sea. Se premia la visibilidad y la presentación del contenido. Es justo por esto que, retomando el tema de la forma de la Tierra, ha resurgido un fuerte movimiento terraplanista en las redes sociales. Porque ver a alguien hablando sobre la Tierra plana, con muchos me gusta, comentarios y compartidos, incita a más personas a creer que, si tanta gente interactúa, quizá es porque es cierto o algo de cierto tiene. Los algoritmos están diseñados para aprender de nosotros, cómo pensamos y qué sentimos, y mostrarnos mucho más de eso para que pasemos más tiempo en su plataforma. De este modo, si alguien ve un vídeo cuyo punto de vista le agrada, no cuestionará ni intentará investigar en otras fuentes si lo que se dice es cierto. Es decir, se asume como verdadero lo que resuena con nuestra identidad ideológica o parece confirmar lo que pensamos. A lo anterior, podríamos añadir la siguiente frase del filósofo Byung-Chul Han en su libro En el enjambre. La hipercomunicación digital destruye el silencio que necesita el alma para reflexionar y ser ella misma. Justo ahora, está comenzando una evolución en este tipo de verdad digital, la cual muy probablemente dominará en los próximos años. Esta tiene que ver con la IA. Es altamente probable que lo que aparezca en la primera respuesta de una aplicación de IA o de un buscador web que la incorporó sea tomado como la única e incuestionable verdad. Sin embargo, hay un problema visible en la actualidad. Las IA no están perfeccionadas, tienen alucinaciones y constantes equivocaciones. Pero, ¿qué pasará cuando se perfeccionen, cuando no cometan errores? Hay tres temas principales discutibles en cuanto a ello. La IA podría convertirse en la autoridad absoluta y sus respuestas serán tomadas como las de un oráculo, como la única verdad. Además, al ser una respuesta uniformizada, elimina cosas como interpretaciones minoritarias, matices, pensamiento crítico y oposiciones. ¿Por qué? Porque genera sus respuestas según la visión dominante o lo relevante, estadísticamente. Y si todos hacemos nuestras consultas de la misma forma, sin hacer una investigación en ningún otro sitio, la verdad, dada por la CIA, se vuelve dogmática. Ese corto proceso de obtención de respuestas reduce procesos cognitivos clave para el aprendizaje humano. Por ejemplo, si una persona investiga un tema y para ello le pregunta a otras personas que sepan de eso, busquen libros, busquen artículos académicos en línea y compara la información, estará analizando y generando su propia opinión. Pero si en cambio esa persona delega todo ese proceso a la IA, sus habilidades cognitivas se irán atrofiando. Así, en un futuro le será mucho más complicado hacer un proceso de investigación, lo que a su vez le orillará a seguir dependiendo de las IAs. Por más perfeccionada y objetiva que sea la IA, su entrenamiento, restricciones y cambios dependen de las corporaciones que las operan y de sus intereses. En su libro, El oficio de científico, el sociólogo Bourdieu dice:
la autonomía que la ciencia había conquistado poco a poco frente a los poderes religiosos, políticos e incluso económicos se ha debilitado considerablemente. Todo lleva a pensar que las presiones de la economía son cada vez más abrumadoras, en especial en aquellos ámbitos donde los resultados de la investigación son altamente rentables, como la medicina, la tecnología y la genética, por no hablar de la investigación militar. En ese texto, Bourdieu propone que las ciencias deben de trabajar de forma interdisciplinaria, junto con las humanidades, especialmente la sociología y la filosofía, para unir fuerzas y poder retomar la libertad de la ciencia con respecto a otras presiones. Pero esto es especialmente complicado hoy, ya que la centralización del poder tecnológico es inédita en la historia. Ni siquiera la Iglesia medieval tuvo tanto poder. A pesar de todo lo anterior, ya se están notando cambios. Algunas personas están abandonando las redes sociales. Otras han optado por tener un celular antiguo, solo para llamadas y mensajes. También se observa un retorno al proceso de creación artesanal, así como una resistencia al uso de la IA en el arte. No es que la tecnología sea mala, pero se convierte en nociva cuando está dirigida por presiones económicas. Existen contenidos profundos y valiosos en línea, y también existen plataformas diseñadas para capturar nuestra atención el mayor tiempo posible a costa de nuestro bienestar. Tecnologías como la IA pueden ser útiles para muchas cosas, pero no para dictar la verdad del mundo. El ser humano tiene una historia, memorias de infancia, nostalgias y crisis existenciales. Es contradictorio, ambiguo, moralmente complicado y cambiante. Experimenta y con ello aprende o descubre algo. Experimenta y con ello crea arte. Las máquinas podrán intentar simularlo, pero no serlo. Podemos elegir contenido o actividades que estimulen el pensamiento crítico y reflexivo, la curiosidad, la imaginación y la creatividad. Tener diferentes experiencias que alimenten nuestros 5 sentidos, así como buscar una conexión significativa con los otros y con el mundo físico. Y también, todos tenemos la capacidad de imaginar tecnologías digitales distintas y nuevas realidades, ya sea a través de la ciencia, de la filosofía o de las artes.